Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Estamos por la reflexión número 91 y el título de la reflexión es Bajo el amparo de Dios. Las lecturas las encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulos 12 y 13, el Salmo 91, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos del 16 al 47. Las lecturas de hoy nos muestran cómo cuando estamos bajo el amparo de nuestro Dios amoroso, todo obra para nuestro bien. Vemos cómo Pablo nos sigue recordando que debemos gloriarnos en las debilidades, porque cuando somos débiles es cuando más fuertes somos, porque se manifiesta el gran poder de Dios. Y vemos cómo en Jesús se cumplió todo el plan de salvación, todo su sufrimiento. Lo podamos ver como que era lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor. Bueno, acompáñame. Y empezamos con el Salmo 91. Salmo 91 es un himno bíblico de confianza absoluta en la protección divina ante el peligro físico y espiritual. Promete que quienes habitan, o sea que constantemente vamos a la presencia de Dios y nos cubrimos con su sangre preciosa, estamos bajo el amparo de Dios, ahí encontramos un refugio seguro, defensa contra el mal y el cuidado de los ángeles, asegurando paz en medio de la adversidad. Este Salmo 91 yo creo que muchas personas tienen su Biblia abierta ahí, pero ¿realmente comprendemos qué significa este salmo? Es un salmo que debemos orar todos los días para la protección nuestra y de nuestra familia. Veamos. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. O sea, si tú todos los días le pides a Dios que te acompañe, que te guarde y que te cuida, estás bajo la sombra del Altísimo. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a las catástrofes que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Veamos que este salmo es una invitación a vivir sin temor, confiados en la soberanía de Dios, que es superior a todo lo que nos pueda amenazar y acechar. Yo creo que si tú te pones a pensar, Dios te ha librado de muchas cosas, de muchos accidentes, de muchas malas decisiones. Dios ha puesto en la boca de personas palabras para advertirte algo que iba a pasar. Esa es la protección divina. Oremos este salmo porque recordemos que la oscuridad se mueve y busca apagar la luz de cada uno de nosotros. Entonces no permitamos que la oscuridad gane la batalla cuando Cristo ya la ganó en la cruz. Pero si no creemos, si no vamos a la presencia, pues ese regalo no lo destapamos y nos crece dentro de nosotros, porque ese regalo es el Espíritu Santo dentro para que nos siga transformando. Entonces la invitación es que
nos aprendamos este salmo, lo oremos, pero con la convicción de que cada palabra que está ahí es cierta, y le pides al Espíritu que te permita ver la protección que Él está haciendo en tu vida, y verás cómo hay cercos de sangre protegiéndote y cómo los ángeles van detrás de ti para guardarte y para cuidarte. Un día recuerdo yo vivo en un barrio, pues, que dicen que no es muy seguro, pero la verdad yo ahí vivo bien, gracias a Dios. Sí he pasado algunos sustos, pero yo siento la protección de Dios. Un día habían 2 ladrones, uno en una esquina y en la siguiente esquina estaba el otro sentado con una capucha. Dios mío, mi casa queda como a media cuadra de donde estaba esta persona. Yo dije, bueno, ¿a quién llamo? Llamo a alguien y pues como no es del barrio, pues peor le va. Entonces yo dije, bueno, señor, usted dijo que usted cuidaba a las viudas, a las mujeres solas, a los niños, pues en tu nombre yo voy a abrir la puerta. Y tenía que abrir la puerta, guardar el carro y cerrar, pues eso era bastante tiempo. A mí todo me temblaba, pero yo confié en su palabra y de verdad este señor ni se paró, absolutamente nada. Y bendito Dios, yo cerré la puerta y nada pasó. Pero bueno, esa es la certeza de que Dios me cuida y me protege. Dice mi hermana, mi papá, algo así, cuando estaba en las locuras de la vida, Dios me protegió, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Y es cierto, Dios nos protege en todo tiempo, así estemos desviados, porque Él nos está conduciendo al camino que nos regresa a Él. Por eso hay que tener misericordia con todos y conducirlos hacia la luz. Cuando tú ves que alguien se está equivocando, no le caigas más encima, muéstrale la luz, háblale cuando sea la oportunidad, escúchale, porque debemos ser misioneros de Cristo, hablar de esta buena nueva, que aprendamos a vivir sin temor. Bueno, y el capítulo 12 de la segunda carta de Corintios aborda la fuerza de la gracia de Dios a través de la debilidad humana. Pablo describe visiones celestiales para validar su apostolado, pero destaca el aguijón en la carne dado para mantenerle humilde. Dios le enseña que su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Pablo fue un apóstol muy ungido por Dios, y para que él no se enorgulleciera, porque él tenía de qué hacerlo, cumplía la ley, era hebreo de nacimiento, había estudiado con los mejores, o sea, tenía. Y Dios le había hablado de una manera sorprendente, su transformación fue inmediata. Con esa pasión y ese amor él empezó a defender el evangelio. Pero él sabía, Dios sabía, entonces le dejó un aguijón. ¿Qué será un aguijón? Algo dentro de sí que le recordaba que él era frágil, que necesitaba de la bondad y el amor de Dios para poderse mantener en pie. Y eso lo ayudó a no salirse nunca de la voluntad del Padre, a permanecer siempre desde que se convirtió, luchando por extender el evangelio y la buena nueva a todos nosotros. Gracias a Pablo, nosotros los gentiles recibimos ese mensaje, y eso lo dejó plasmado en sus cartas, y ese ahínco y esa fuerza con que Pablo defiende es lo que Dios quiere, que nosotros nos llenemos tanto de la buena nueva que podamos hablarlo a los 4 vientos y esparcir esa semilla que solo el Espíritu Santo hace crecer. Nosotros solamente decimos lo que la palabra dice, pero el crecimiento es de Dios. Toda la honra y la gloria es para nuestro Padre Celestial, que nos ama con locura y quiere que todos estemos disfrutando del cielo aquí en la tierra. Entonces por eso hay que jactarnos de lo que nos falta, de lo que Dios ha hecho, recordar qué hacemos hoy que antes no podíamos hacer y que ha sido obra de Dios en su proceso de transformación, que ha sido su sanación interior, que ha sido su mano poderosa, y que Él pone las palabras cuando hablamos de Él. Él pone lo que cada uno necesita escuchar, porque Él sabe lo que tú necesitas, el mensaje y las personas. Una vez yo escuchaba a un predicador que a mí al principio no me gustaba, pero lo escuché diciendo y yo dije, claro, Dios saca un predicador para cada personalidad, porque Él quiere que su mensaje llegue. Y tal vez alguien no te gusta a ti, no lo juzgues ni lo critiques. Si tiene el mensaje, así lo tenga equivocado, no nos corresponde. Pero una persona que tenga
la verdad del Evangelio, la buena nueva, revelada por el Espíritu. Si no te gusta el estilo, pues no lo escuches, busca otro que sea de tu estilo, porque hay uno. Dios ha sacado evangelistas, predicadores, apóstoles a tu estilo, a tu manera, para que tú te sientas agradado y escuches la buena nueva. Solo pídele al Espíritu que te enseñe a discernir cuál es esa buena nueva, que cuando escuches algo que no es del Evangelio, que tú puedas sentir esa angustia, como ese celo de que esa no es la verdad que Cristo plasmó en sus cartas. Pídele al Espíritu y tú sabrás que debes escuchar y que no. Entonces, sentirnos orgullosos de nuestras debilidades, porque nos recuerdan que somos frágiles y vulnerables, y ahí es donde tú ves el gran poder de Dios. Dios no va a permitir que nadie más se robe la gloria, no lo va a hacer, y por eso nos procesa hasta que nuestro orgullo esté totalmente doblegado. Pero debemos permanecer en su verdad, porque si nos seguimos alimentando de las cosas que nos vuelven orgullosos, pues lo vamos a volver a hacer. Eso es así, es de lo que te alimentes, eso mismo das. Y en la segunda carta, capítulo 13, es el cierre de la defensa de Pablo de su autoridad apostólica, instando a los corintios a la autoevaluación espiritual antes de su tercera visita. Pablo advierte con severidad contra el pecado persistente, enfocado en el arrepentimiento y la fortaleza en Cristo en lugar de la debilidad humana, concluyendo con una bendición trinitaria. El capítulo subraya que la verdadera espiritualidad se evidencia por la presencia de Cristo en la vida del creyente, produciendo arrepentimiento y cambio de conducta, más allá de la apariencia externa o lo que podamos ver. Entonces, es importante que nosotros hagamos una autoevaluación, que nos evaluemos con el espejo de la palabra, que es la que nos dice cómo estamos, que le pidamos al Espíritu que esa palabra nos muestre en cuál punto vamos y que nos diga qué debemos seguir haciendo para continuar en nuestro proceso de transformación, porque el cristiano debe parecerse a Cristo. Ahora usamos esta palabra muy folclóricamente, pero realmente un cristiano es el que se le note el rostro de Cristo, que estamos empezando, caminando por esta senda, pero cristiano es el que tú veas a Cristo. Si tú ves a Cristo en esa persona, llámalo cristiano. Igual, no juzguemos el proceso de nadie, porque Dios tiene un tiempo para todos nosotros, pero lo importante es que si hablamos mucho de Dios, que se nos note. A veces las personas tienen a Dios en su boca, pero no en sus corazones. Y a mí eso era una de las cosas que me da más miedo, de hablar de Jesús y no tenerlo adentro, de que no se me notara. Y sé que hay cosas en las cuales no se me nota todavía, pero sé que sí se vislumbra muchas cosas que Él ha venido transformando a través de su palabra. Y cada vez que leo, me puedo ver y puedo reconocer mis oscuridades. Y Dios me permite cada vez que hablo con alguien, poderme ver en esa persona y saber que la embarré, saber que falté al amor. Y es ese camino que todos tenemos, pero mira que a mí ya no siento culpabilidad, sino siento esa tristeza de otra vez como crucificar a Jesús por mis reacciones, pero no es esa culpa que me consumía y que me condenaba y que me llevaba a la profunda tristeza y amargura, sino es esa tristeza que me dice, oye, me lo hiciste mal, no mostraste el amor de Dios. Y es pedirle perdón y decirle que me dé eso que falta. Le pido que me examine si hay alguna herida, algún trauma, algo sin resolver, que Él ilumine, o si solamente es un hábito que se quedó heredado, pues que me dé las herramientas para poderlo transformar. Y si debo buscar ayuda en otras partes, que me lleve a eso que yo necesito. Y así es. Tú le pides y todo lo que tú necesitas llega a ti, a veces sin ni siquiera pedirlo. Yo veo cómo la gente se me ofrece cuando necesito algo. Y yo, Dios mío, yo le agradezco y me dicen, siempre será así. Yo decía, eres tú, Dios, que siempre serás así, que siempre estarás para mí, para lo que yo necesito. Tú sabes cada cosa que debe estar en mi vida y la pones. Y me lo das en el momento, en la medida, todo en su proporción. Bendito seas, Dios.
Y vamos a leer estos últimos versos del capítulo 13. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Mira que Pablo dice que siempre estemos alegres. Alegres es tener el gozo a pesar de las dificultades. Es que nuestra alegría interior es reconocer que Dios nos está sosteniendo en este proceso que estamos viviendo y que vamos a salir distintos, con un carácter mejor, más dóciles y con más amor para dar. Y nos invita a seguir creciendo hasta alcanzar la madurez. ¿Y cuál es esa? Pues la estatura del varón perfecto, y que nos ayudemos unos a otros, que nos animemos a seguir. Si nos animamos, vamos a empezar a vivir en paz y en armonía, y entonces el amor de Dios estará en nosotros y su paz también. Entonces, qué maravillosa es esta palabra. Por eso cuando tú la lees, algo cambia dentro de ti. La palabra nunca vuelve vacía, nunca. Léela y enamórate de Jesús, tanto como Él me ha enamorado a mí. Continuamos con Marcos capítulo 15, versos del 16 al 47. Esto narra el juicio final de los soldados romanos, la crucifixión, la muerte y la sepultura de Jesús. Muestra a Jesús como el rey de los judíos escarnecido, cargando la cruz voluntariamente, sufriendo abandono y finalmente su muerte, que revela su identidad divina, provocando la confesión del centurión y la sepultura por José de Arimatea. Vemos en los versículos del 16 al 20 la burla y el sufrimiento que los soldados romanos hicieron a Jesús, que le pusieron un manto púrpura, le pusieron una corona de espinas y se arrodillaban, lo abofeteaban, lo golpeaban, lo escupían, se burlaban de él. Cuando se cansaron, le pusieron otra vez sus ropas y se fueron. Esa es la burla que nosotros debemos recibir por ser culpables de todo lo que hicimos, de todos nuestros pecados, porque es nuestra responsabilidad. Pero imagínate cuál es el amor que Él pagó, ese precio para que nosotros fuéramos libres en Dios. Y si hoy no lo somos, es porque aún no podemos creer que sea por gracia. Yo sé que nuestra mente nos dice que eso no es posible, pero nuestro espíritu nos dice que sí. Pero si no lo alimentamos de la palabra, Él no tiene la fuerza para ayudarnos a decidir de manera correcta. Recuerda que si tú no te alimentas, físicamente no tienes fuerzas para continuar. Si tú no estudias, tu cerebro no crece. Es lo mismo. Si tú no pasas tiempo con Dios en las Escrituras, tu espíritu no crece. La crucifixión y la negativa a aliviar el dolor. En los versículos 21 al 32. Jesús es crucificado. Él rechaza el vino para aliviar el dolor, soporta las burlas de todos y le dicen que si Él salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Querían que Él se bajara de esa cruz. Pero Él soportó todo sufrimiento, Él soportó todo por amor a nosotros. Todos se burlaron, porque Él decía que iba a destruir el templo y no podía bajarse de ahí. Él no quiso disminuir su dolor, Él quiso cargar con todo nuestro dolor. Por eso Él es el balón de dolores. Cuando a nosotros nos duele algo, no se compara con lo que Él vivió en la cruz. Es un dolor que no podríamos nosotros soportar. Por eso cada vez que tú te vayas a quedar, piensa en que Cristo Jesús fue crucificado y ese dolor fue real. Y es real porque si Él no hubiera existido, nuestro calendario no sería antes y después de Cristo. Él marcó un antes y un después en la historia de la humanidad para decirnos que también marcó un antes y un después en nuestra historia. Yo tengo un antes y un después, antes de conocer a Cristo y después.
Tengo 42. Llevo 12 años conociéndolo. Y sigo porque Él hizo un hito en mi historia, así como hizo un hito en la humanidad. Y también lo quiere hacer en la tuya, si tú le abres el corazón. Y vemos en los capítulos 33 al 39 su muerte y los signos divinos. ¿Qué pasa a esa hora? Todo se oscurece. Hubo una tiniebla al mediodía, a las 3 de tarde. Jesús grita en arameo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Reflejando la carga del pecado. O sea, ahí en la cruz, Cristo recibió todo nuestro pecado, o sea, toda la oscuridad fue clavado en su cuerpo. Todo, absolutamente todo. Entonces, en ese momento, Dios no estaba en él, porque la santidad no estaba en la oscuridad y él tenía absolutamente todos los pecados. Dios se alejó en ese momento. Por eso él dijo que dónde está. Pero era necesario para consumar su obra. Y si Dios estaba ahí, pues no podía morir tampoco. Entonces, al recibir todos los pecados, desde el más blanco que llamamos hasta el peor, Él los consumió en la cruz. Y cuando eso sucedió, murió y toda la tierra se estremeció. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, lo que significa que hay libre acceso al Padre. ¿Y por qué de arriba? Porque si hubiera sido de abajo, cualquiera hubiera dicho que fue un humano que lo rompió. De arriba solamente Dios lo podía hacer. Un velo muy pesado. Y es eso, por la sangre de Cristo tenemos libre acceso al Padre. Todo su sufrimiento, todo lo que nosotros merecíamos, Él lo cargó. Y hoy somos redimidos, restaurados por Él, libres de enfermedades, porque por las llagas de Cristo hemos sido curados. Pero el cuerpo es lo último que sana. Primero sana tu mente, sana tu corazón, limpias tu espíritu y ahí sí el cuerpo empieza a recibir la sanidad. Es un proceso que pocos quieren vivir, pero está para todos, para absolutamente todos. Pero observémonos y vemos que muchas faltas de amor, aún estamos en tinieblas y queremos estar sanos. No funciona así. Es la luz que nos ha iluminado, que nos ha limpiado. Y ahí sí el cuerpo empieza a sanar, porque cuando estamos libres de cadenas, de adicciones, cuidamos el cuerpo. Nosotros destruimos nuestro cuerpo con lo que comemos, con no haciendo ejercicio, y lo hacemos porque es una especie de rebeldía hacia lo que nos ha pasado. Pero cuando somos libres empezamos a cuidar este templo, a cuidar este espacio donde Dios habita, porque es sagrado. Entonces esa es la invitación que nos hace. Y los últimos versos habla de la sepultura. Dice que José de Arimatea, miembro del consejo, le solicitó a Poncio Pilato que le permitiera enterrar a Jesús. Entonces él fue a averiguar que por qué había muerto tan rápido y le dijeron que sí. Entonces él compró un lienzo, lo envolvió y lo metió en un sepulcro que él tenía, que era virgen, era un sepulcro nuevo. Y ahí fue enterrado Jesús. Y ahí se cumple la obra consumada, porque Él fue el Cordero sin tacha y sin mancha, que iba a cargar con todos los pecados de la humanidad una vez y para siempre. Por eso decía en Hebreos que si la sangre de machos cabríos podía perdonar por cierto tiempo, imagínate cuánto más la sangre del Cordero inmolado sin tacha y sin mancha nos iba a limpiar de la conciencia muerta de todas esas oscuridades. Eso es lo que hizo Cristo. Si tú quieres conocer más, lee el libro de Hebreos y pide al Espíritu que te muestre esa revelación que tú necesitas hoy, ese maná fresco diario para ti, para que tu convicción esté firme en Cristo y ninguna doctrina te pueda apartar de su amor, porque fue Él voluntariamente quien se entregó.
Si vemos el juicio, no tenían nada para qué acusarlo, nada. Él solamente dijo 2, 3 cosas y eso fue suficiente. Sin pruebas lo acusaron porque él aceptó esa voluntad. Él aceptó cargar sobre nosotros la libertad que él se dio cuenta que no pudimos tener por nuestras propias fuerzas. Solamente necesitamos ese regalo de gracia que él ganó para nosotros, que el Padre quiso, y porque él es un Dios justo, juzgó en Jesús todos nuestros pecados. Él recibió la paga, fue su muerte, y por eso resucitó. Cuando nosotros fuimos declarados inocentes, él resucitó y nosotros resucitamos juntamente con él si le creemos. Es nuestra decisión. Y oramos en el nombre poderoso del Señor Jesús y le pedimos que Él siempre sea nuestro amparo, que nos esconda en Él, que nos guarde hasta de nosotros mismos, que nos conduzca por el camino que nos lleva al arrepentimiento, por el camino que nos regresa a los brazos amorosos del Padre, y que todos los días perseveremos en su amor por extender el reino aquí en la tierra, y que nos gloriemos en nuestras debilidades, porque ahí es cuando Dios manifiesta su poder. Que recordemos que solo se trata de Jesús y su obra consumada. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.